Aleluya, si hay alguien que aprecia lo que usted es Dios. Si hay alguien que le ama con un amor incondicional, es Dios. Si alguien que se preocupa por su vida, su familia y por todo lo que usted necesita, es Dios. A ver, hoy vamos a meditar en su palabra en el libro de San Mateo, su capítulo 20 y su versículo 20. Amén. Vamos a ponerle por tema a este mensaje: responsabilidad. Aleluya. Cuando hablamos de la palabra responsabilidad, pareciera que es un poco fuerte, hermanos, pero es muy necesaria en nuestra vida, porque por responsables es que estamos hasta donde estamos, y nuestros hijos han crecido, nuestras familias también, porque hemos sido responsables. Gracias a Dios. Amén. 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 Cuando usted ya lo tenga. Amén. San Mateo capítulo 20 y su versículo 20. Vamos a esperar a nuestra hermana Zoila que encuentre Aleluya. también ese mensaje, ese alimento para el alma que hoy nos va a edificar en nuestro corazón. En la casa de Dios venimos siempre a aprender, porque para poder saber cómo estamos con Dios debemos aprender primero para obtener sabiduría. Jesús lo expresó y dijo: mi pueblo ha perecido porque le faltó conocimiento. Amén. ¿Verdad? A veces por falta de conocimiento, aleluya, el enemigo quiere sacar ventaja, pero cuando persistimos o perseveramos, aleluya, vamos a obtener el conocimiento que Dios quiere que tengamos. ¿Ya lo tienen? Evangelio según San Mateo, capítulo 20 y su versículo 20, a la letra dice: honrando al Padre, al Hijo y al Santo Espíritu de Dios. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él, pidiéndole algo. Él le dijo: ¿qué quieres? O sea, Jesús le preguntó. Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo: ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos le dijeron: podemos. Y él les dijo: a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Siéntese, pueblo del Señor. Una petición tan linda, de un anhelo de una madre para sus hijos. Pues qué madre no va a querer un buen futuro para sus hijos. En medio de los 12 discípulos, esta madre de los dos hijos de Zebedeo, que es Santiago y Juan, va y le pide esto a Jesús. Ella dijo: pues él es Dios, yo creo que él puede hacerlo. Pero sin embargo, Jesús sabía su responsabilidad y sus límites de obediencia que él tenía que hacer acá en la tierra, y a lo cual él había venido, porque él había venido a preparar al pueblo, amén, para que no fuera condenado, para que escapara de la condenación y pudiera optar por una herencia venidera, pero a futuro. Todavía seguimos esperando, hermanos, esa heredad. Pero esta madre amorosa se acerca a Jesús, aleluya, queriendo asegurar esa heredad que es para futuro, para sus dos hijos. ¿Verdad? Jesús, conociéndola, le pregunta: ¿qué querés? Yo no sé cómo se le acercó. La Biblia dice que ella se acercó diciéndole a Jesús que quisiera pedirte algo. Amén. Jesús, amoroso, sabe escudriñar la intención de su corazón, sabe por qué había llegado, por qué se había acercado, y le dice: ¿qué querés entonces que yo te haga? Que mi hijo se siente a tu derecha y que el otro se siente a tu izquierda.
Y Jesús le dijo, no sabes lo que me estás pidiendo, ¿verdad? No sabes lo que estás pidiendo, porque cada petición, esto me enseña el pueblo del Señor, que cada ruego, cada petición que le hacemos al Padre, Dios nos somete a una responsabilidad primero antes de poder recibir. ¿Verdad que sí? Dios ve primero la importancia que nosotros ponemos en Él, la perseverancia de nuestra vida, demostrándole con nuestros hechos que venga lo que venga, seguiremos adelante y perseverando para poder recibir lo que Él da para nosotros. ¿Verdad? Por parte, toda la humanidad, por la gracia y la misericordia, todos obtenemos vida, todos obtenemos alimento, todos obtenemos salud, ¿verdad? Por gracia y por misericordia, pero en las peticiones que el pueblo que ya conoce a Dios hace, hay responsabilidades que cumplir, ¿verdad? Jesús les enseña y les dice, ¿pueden ustedes beber? O sea, ¿pueden ustedes aguantar el sufrimiento que yo voy a pasar? Porque Jesús les estaba explicando que para Él llegar, sentarse allá en el trono que Dios le había preparado, tenía primero que pasar un proceso duro, hermanos, terrible, cruelmente, ser condenado a la muerte, y no cualquier muerte, sino una muerte de cruz. Una agonía total, un sufrimiento en carne propia, ese cuerpo lacerado y crucificado en la cruz, en frente de todo el mundo. Miren, hermanos, tenía que pasar primero Jesús para poder obtener lo que esta madre le estaba pidiendo para los muchachos. Y Jesús les aclara que el sufrimiento de ellos por elección iba a ser similar al de Jesús. Porque encontramos en la Escritura, en estudios profundos, los eruditos bíblicos han encontrado que Santiago fue atravesado por una lanza cuando estaba predicando en un pórtico la palabra del Señor. Ahora Juan fue el que llegó a la isla de Patmos y murió de una enfermedad común, ya de anciano, ¿verdad? Pero hubieron procesos. Los discípulos fueron perseguidos hasta donde la iglesia todavía no ha sido perseguida, ¿verdad? Estos hombres valientes tuvieron que pagar con sus vidas, con sangre, con desprecio, con persecución, con laceraciones en su cuerpo para que hoy tuviésemos nosotros la libertad de tomar heredad en el reino de los cielos, ¿verdad? Dios les permitió a ellos obtener responsabilidad a través de sus caídas. No fue fácil para los apóstoles, también tuvieron caídas, también tuvieron desánimos, también hubo miedo en ellos. Por el que dirán o qué dirán, hermano, me lo puede decir con la Biblia así. Por ejemplo, el apóstol Pedro, discípulo de Jesús, frente a Jesús lo niega no una vez, sino 3 veces. ¿Verdad? No, yo no conozco a ese hombre. ¿Por qué lo negó Jesús? Porque sintió temor de lo que Jesús iba a pasar, ¿verdad? O sea, tuvo caídas, tuvo miedo igual que nosotros, tuvo desánimos, saber si lo voy a lograr, saber qué me va a pasar. Entonces él se ocultó, como muchos de nosotros. Pero la elección que Dios ha puesto en nosotros nos da la libertad de perfeccionarnos y hacernos valientes en la palabra del Señor. Cuando llegamos a ese ámbito de la valentía, entonces nos hacemos responsables a nuestro llamado. Porque en este tiempo, lo que Dios quiere para el pueblo cristiano es, hermanos, es que seamos perseverantes, que seamos obedientes, pero más que todo, que seamos responsables, ¿verdad? Porque es el ámbito espiritual. Quizás puedes tener la obediencia, pero te falta la responsabilidad. Porque el obediente va a decir sí aquí, sí aquí, sí aquí, sí aquí, pero al final no va a cumplir, porque no hay responsabilidad. La responsabilidad es la base fundamental de nuestro llamado. Estamos acá porque somos responsables, los pastores, los ministros, y todos los ministerios que existen es porque ellos obtuvieron la responsabilidad del compromiso que ellos estaban optando al recibir a Jesucristo en su corazón. Y es lo que la iglesia actual debe entender, que recibir a Cristo no es ahorita lo recibo,
y después me olvido de lo que prometí. No es así. Esa responsabilidad con Dios para obtener los favores de Él. Dios nos promete a cambio una heredad cuando hayamos sido responsables de nuestro llamado, ¿verdad? En las adversidades nos va a costar, hermanos, pero Dios es un Dios justo. Él no te va a exigir donde sabe que tú no puedes. Él te va a exigir en las áreas que sabes. Él sabe que tú sí puedes. Por ejemplo, hermanos, cuando no nos presentamos en la casa de oración teniendo el tiempo libre, ¿verdad? Sí, amén. Es ahí donde nosotros estamos fallando, donde nos estamos condenando nosotros. Pero en la área que Dios sabe que no podemos cubrir, Él ahí no nos condena, Él ahí nos justifica. Porque Él sabe y conoce el anhelo de nuestro corazón. ¿Verdad? Alabamos el nombre de Jesús. Entonces el Señor les dice, a la verdad de mi vaso beberán, y con el bautismo con que soy bautizado, seréis bautizados. Porque el día de la ascensión a Jesús, cuando Él subió al reino, después de los 40 días de su resurrección, les ordenó que se mantuvieran juntos para que recibieran el Espíritu Santo. Y fueron bautizados con el mismo Espíritu que Jesús fue bautizado. Amén. Cuando descendió en forma de paloma, después que salía del río Jordán. Amén. También los discípulos pasaron, solo que a ellos fue a través de lenguas como de fuego. Hoy usted que a las llamas de fuego le salen lenguas así, ¿verdad? El Espíritu Santo descendió con un fuego, ¿verdad? Que nadie puede distinguir, pero les llenó de su presencia, y muchos hablaron en lenguas diferentes. Y lo llamaron el día de Pentecostés, el día 50, el día de la cosecha. Eso quiere decir Pentecostés. Amén. El día 50, el día de la cosecha. Ese día ellos recibieron, a través de su esfuerzo y su obediencia, porque 3 años pasaron los discípulos aprendiendo con Jesús. Cuando Jesús se fue al cielo, ya los dejó preparados y los dejó obedientes. Imagínense que se mantuvieron juntitos, y en el principio no, porque estaban distinguidos, ¿verdad? Entre ellos había algo que los dividía. Por ejemplo, cuando Jesús llama a uno de sus discípulos, ¿verdad? Llama a Pedro, y de repente mira que también Juanito venía detrás, y Pedro le dice, y, maestro, ¿y ese Juan qué? ¿Por qué no sigue? ¿Me llamaste solo a mí, no lo llamaste a él? Había una distinción entre ellos, no habían aprendido a amarse. Y Jesús le responde a Pedro, y si yo quiero que él venga, ¿qué le digo? ¿Verdad? En otras palabras, ¿a vos qué te importa que él venga? Para todos es el reino de los cielos. Para todo el que quiera acercarse a recibirlo en su corazón y afirmar su vida con responsabilidad y obediencia, optará por la heredad. Amén. Alabamos el nombre de Jesús. Y cuando vemos en la Escritura entendemos, hermanos, por qué debemos de tener responsabilidad. Estos 2 jóvenes apóstoles, Santiago y Juan, la madre se acerca y le dice a Jesús, quiero que ellos estén en tu reino. Tú eres el centro, Jesús, en otras palabras, y uno de ellos a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¿Qué estaba pidiendo él? También reinos para ellos. ¿Verdad que sí? En tu reino, le dijo, quiero uno a tu derecha y uno a tu izquierda. Qué lindo, ¿verdad? Gloria a Dios. Ahora, Jesús toma en cuenta. Cuando el ser humano anhela su crecimiento y anhela algo más, Jesús lo toma en cuenta. Pero te demanda responsabilidad. Y para hacerte responsabilidades te prueban. Amén. Por eso, en el Evangelio de Mateo, en su capítulo 26 y su versículo 36, dice esto: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos, sentados aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y mire esto, hermanos, en el 37, y tomando a Pedro
y a los dos hijos de Zebedeo. Otra vez aparecen los dos hijos de Zebedeo, o sea, Santiago y Juan, por los que la madre había hecho esa petición. Comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. ¿A quién le dijo? A los dos hijos de Zebedeo, a Santiago y a Juan. Jesús también tenía una petición para ellos. Una madre pedía el reino para ellos y Jesús tenía también una petición para ellos. Ahí estaba Jesús demandando responsabilidades que hay que cumplir para poder obtener lo que anhela nuestro corazón. Si ustedes escudriñan la Escritura, dice en el versículo 39, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Otra vez aparece la copa. Jesús hablaba no de una copa visible, sino de una copa espiritual, de un sufrimiento terrible que él tenía que pasar. Pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló. ¿Cómo los encontró? Durmiendo. Pero ¿sabe qué querían estos dos dormilones? El reino de Dios. Uno a su derecha y el otro a su izquierda. Jesús les dijo: todavía no están capacitados, porque van a tener que pasar el terrible sufrimiento, no a la manera que yo lo voy a pasar, pero sí van a sufrir. Entonces los demanda el Señor a tener responsabilidad. Mira la madre, qué fácil quería que ellos llegaran allá, pero no había todavía oración, no había sometimiento en ellos, no había responsabilidad. Querían que Jesús les diera, pero ellos no estaban capacitados o dispuestos a darle a Jesús. Así es, aleluya. ¿Verdad? ¿Qué significa, hermanos? Esto me enseña que para que Jesús te dé, tú debes darle primero tu corazón. Tienes que darle tu tiempo. Tienes que demostrarle que tú lo amas y que estás enamorado de Jesús. Que Él sea el primero en tu corazón, y cuando Jesús vea que tú ya eres responsable en tu ministerio, entonces Dios va a dar la autoridad y vas a ver cosas grandes y ocultas que jamás en tu vida habías obtenido o habías visto. Por eso el mensaje: responsabilidad. Porque más de palabras ahora ya hace falta responsabilidad, porque la responsabilidad demanda hechos y no palabras. Yo puedo prometerte tantas cosas y aparentar ser un hijo de Dios o un siervo del Señor, pero si no hay responsabilidad en mí, en vano te hablo del Señor. Amén. ¿Me está entendiendo, pueblo de Dios? Responsabilidad, ¿verdad? Responsabilidad para hablar de un poder sobrenatural que es el nombre de Jesús. Dios demanda responsabilidad. Todos podemos hablar del nombre de Jesús en diferentes lugares. Usted escucha, pero habrá responsabilidad, habrá santidad, habrá sometimiento. La palabra responsabilidad lleva santidad, obediencia, humildad y amor. Amén. Amén. Aleluya. Alguien dijera: pero ¿cómo amor si tiene un carácter fuerte? Es que el amor es autoridad también. El amor no es para que porque tú eres cristiana cualquiera te va a querer machucar o te va a querer pasar encima o hacer contigo lo que quiere. No, ese no es el amor. Esa es una mentira del diablo para el pueblo de Dios. Dice la palabra del Señor que nosotros, los hijos de Dios, no hemos recibido espíritu de cobardía, sino que espíritu de poder. ¿Verdad que sí? Alabamos el nombre del Señor. Entonces, las cuentas en el ámbito espiritual tienen que ir claras para que el diablo no se aproveche, ¿verdad? Y para que no perezcamos por falta de conocimiento. Leamos la Escritura y entendamos que nosotros acá en esta tierra somos la luz del mundo. No porque hayamos querido ser más, sino que porque Dios nos eligió como primicias para que otros puedan escapar de ese orgullo, de esa vanidad que el mundo les tiene atados.
de yo puedo hacerlo, de que yo hago esto y me vale esto y me vale el otro. No, hay un Dios que es dueño del cielo y de la tierra. Amén. Dice el Salmo 24, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo, y dice aquí, todos los que en él habitan. Gloria a En Dios. esta tierra nada trajimos, nada tenemos, todo es de Dios. Somos administradores nada más. Aleluya. O sea, mi Padre es el dueño de todo. Tu Padre que está en el cielo es el dueño de todo, y eso es lo que trato de introducirte a ti. ¿Verdad que sí? Y tú eres una administradora del Espíritu Santo que Dios depositó en ti para que nadie te engañe, para que nadie te intimide. Gloria a Dios. Alabamos el nombre de Jesús, amén. Entonces, Jesús viene y les dice a ellos, entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo. ¿Qué le dijo? Ni siquiera una hora. Amén. Aleluya. No estaba Jesús pidiendo tanto. Jesús no les estaba pidiendo toda la noche. Jesús les estaba pidiendo una hora de tiempo. ¿Qué le pide el Señor? Una hora para adorarle. Una hora para orarle, para cantarle, para perseverar en su casa. Una hora. ¿Cuántas horas tiene el día? 24 horas. ¿Para todos o solo para los cristianos? Para todos, ¿verdad? Entonces, ¿qué me enseña? Que en el día del juicio no va a haber excusa. Nadie va a decir, Señor, es que a mí no me alcanzaba el tiempo, ¿verdad? Porque entonces va a decir Jesús, pero ¿por qué a los de la derecha sí les alcanzaba el tiempo? Y las mismas 24 horas que se te dieron a ti, también se les dieron a ellos, porque las horas de nosotros no son más que nosotros, ¿verdad? Todo ser humano tiene 24 horas en el día Gloria a Dios. para poder agradecerle a su Creador. Hermanos, porque estamos acá en este mundo, porque Dios es bueno. Él es el que nos dio la vida. Él es el que nos ha dado la fuerza para poder estar en este mundo tan cruel, ¿verdad? Y regalarnos los años que tenemos. No es porque nosotros hayamos sido buenos o hayamos tenido suerte, no, es porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen para defenderlos. Cuando entendemos nosotros, ¿verdad? ¿Sabe por qué, hermano? Porque Dios, desde que nos llamó, no ha perdido la confianza en nosotros. Gracias, Jesús. Él sabe que lograremos alcanzar lo que anhelamos si perseveramos. Lograremos alcanzar, Gracias, Jesús. ¿verdad? La gracia de Dios en su misericordia que se expande tanto, hermanos, que Él es capaz de aún detener hasta el tiempo para que nosotros podamos alcanzar lo que nuestro corazón anhela. Amén. Mejor si le estamos obedeciendo en responsabilidad a Dios, cuanto más Dios nos dará lo que nosotros anhelamos. Gloria a Dios. ¿Verdad? Amén. Alabamos el nombre de Jesús. ¿Sabe por qué, hermanos? Yo camino sobre los 52 años, ¿verdad? Gloria a Dios. Gloria a Dios, muy agradecido con Dios por los años que me ha dado. Y digo, papá, me cuidaste tanto y no soy merecedor, pero agradezco los años de vida que me has dado. He visto a mis hijos creciendo. Hemos logrado avanzar en tu obra, Señor, pero algo más falta todavía. Y en eso que falta, Dios seguirá añadiéndonos las fuerzas necesarias para que logremos alcanzar. Amén. Porque sabe, pueblo de Dios, así como la Biblia nos habla de generaciones pasadas, de hombres que supieron sujetarse a Dios, responsables y obedientes, aún hasta la muerte, ¿verdad? Así también se hablará de todo aquel que permanezca en la obra de Dios, ¿verdad? Aleluya. No desmayando, no viendo lo que nuestros ojos ven, porque este tiempo ya son los tiempos finales. ¿Cómo lo vemos en las señales de la escatología de Mateo, donde Jesús explica y dice que como en los días de Noé,
será la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué pasó en los días de Noé? Noé, a través de un sueño, recibió la visión y las medidas para que él hiciera una iglesia que llamamos en este tiempo, o un tabernáculo, al cual Dios llamó arca. Esto que usted ve acá ahora tiene el nombre de iglesia, pero se puede representar como una arca, Así es. ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó en los días de Noé? 120 años, Noé construyó el arca, esperando que ellos vinieran. Noé les predicaba, les enseñaba que Dios había determinado destruir al mundo, pero que si se arrepentían de sus pecados, podían ser salvos. Y como premio les iba a dar la heredad en el reino de los cielos. Pero no le obedecieron. Dice la Escritura que más prefirieron ellos comer, beber, irse a las fiestas, darse en casamientos, hasta que el arca se cerró. Y vino el diluvio y los consumió a todos. Jesús nos da como ejemplo por estos tiempos. Usted ve las iglesias se están quedando vacías. Casi solo la familia pastoral, Sí, amén. ¿verdad? Casi solamente ellos. Y los demás que un día tuvieron un regalo de parte del Señor. Porque todo cristiano ha obtenido algo de Dios. Tus lágrimas no han sido en vano, tu oración fue escuchada. Si todavía no lo has recibido, yo te digo con seguridad de un Dios que escucha y provee, que si sigues pidiendo y perseverando, lo vas a recibir. Gloria a Dios. Lo vas a recibir. Gracias, Jesús. Dejarás lo que tu corazón anhela para que muchos lleguen a la obra del Señor, ¿verdad? Dios es bueno, hermanos. Entonces, ¿por qué nos enseña que estos son los últimos tiempos? Porque el ser humano, la creación de Dios, no quiere nada de Dios, ¿verdad? Se ha perdido el tiempo. Lo que al pueblo, a la humanidad le gusta es comer, pasear, divertirse, pero no les place servir a Dios. Hasta el día en que la iglesia sea levantada, hasta entonces yo me imagino a aquella humanidad corriendo de un lado para otro, buscando una iglesia donde congregarse, pero ya las puertas van a estar cerradas. Aleluya. Sí, amén. Dios ha dado su gracia, ese regalo, ese favor inmerecido, pero un día lo quitará. Se cerrará la puerta de la gracia. Y aquel que no ha luchado o no ha perseverado se va a lamentar. ¿Sabe quién va a correr primero? Porque sabe de la Escritura, el pueblo que ya conoce de Dios. Y llegarán como las 10 vírgenes y tocarán la puerta y dirán: Señor, ábrenos. Pero Jesús ya no les va a hacer caso, porque estará con nosotros en el cielo celebrando las bodas del Cordero que Él ha preparado para los que le aman, para los que perseveran, no importando la lluvia, el sol, el calor ni la distancia. Aleluya. Mi Dios. Gracias, Jesús. Gracias, mi Dios. Se va a escandalizar la gente. Ayúdanos, Jesús. Dice que será un solo alboroto, será un lloro, será un crujir de dientes, habrá un clamor, alguien se va a inventar cuentos, historias. Se van a inventar quizás que vinieron extraterrestres y que nos comieron o nos secuestraron o nos deshicieron, pero la Biblia nos enseña que Jesús con voz de arcángel y con trompeta del cielo enviará a sus ángeles a levantarnos al cielo. Amén. Para ganar esa victoria que hemos obtenido. Amén. Gracias, Jesús. Entonces, ¿qué me enseña? Que mi responsabilidad me va a dar el derecho de poder ser coheredero en el reino celestial, juntamente con Cristo y todos los que puedan seguirnos para arriba, ¿verdad? Gloria a Dios. Pero la puerta del arca está abierta. Sí, amén. El evangelio es predicado a cada corazón, a cada oído. ¿Sabe usted que hay tantas ataduras que muchas veces la palabra del Señor incomoda el corazón? Lo toman como indirectas. Algunos hasta se enferman, hasta les dan dolor de cabeza o los desespera la palabra de Dios. ¿Verdad que sí? Pero no saben el tesoro que están perdiendo, porque estuvo cerca la arca. A un paso, a 2 pasos, o quizás a 1 kilómetro. Y siempre estuvo ahí la palabra de Dios. Pero no quisieron. Y en aquel día, cada quien va a recibir lo que guardó dentro de su corazón. Mire qué linda es la palabra del Señor, porque nos hace sabios y nos enseña a ser responsables, ¿verdad? ¿Por qué están creciendo nuestros hijos? Porque somos responsables.
Gloria a Dios. ¿Verdad que sí? Y porque Dios es bueno con nosotros. Alabamos el nombre de Jesús. Y dice la Biblia, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Y el 41 les dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Sabe por qué Jesús estaba poniendo a orar a ellos? Para que se hicieran responsables y entendieran que la oración que tú haces no beneficia a Dios. La bendición que nosotros, la oración que hacemos, es beneficio para nosotros, es beneficio para nuestras familias. Por eso le oramos a Dios, no para gloriarnos o para vanagloriarnos, ni para hacernos más que nadie. La oración es para que alcancemos misericordia. Dios todavía dé el tiempo que aquel corazón que no lo tiene pueda abrir sus ojos. Y que esa venda que el diablo tiene en sus ojos, en el corazón orgulloso, pueda ser quitado y pueda recibir a Jesucristo reconociendo que por Él somos lo que somos. Aleluya. Tu oración te beneficia a ti, no a Dios. Jesús les explica en el 41 y se los dice claro, velen y oren, les dijo, para que no entren en tentación. Oren, aunque sea una hora, pero no es por mí, es para ustedes mismos. Porque acuérdense que el espíritu, aunque esté dispuesto, la carne en la que ustedes viven es débil. ¿Verdad que sí? Alabamos el nombre de Jesús. Entonces, el beneficio es de nosotros. Dice la Biblia en el 42, otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y miren lo que vino a decirle, y esto me da un poco de tristeza. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Aleluya. Y dejándolo se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. En el 45. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, duérmanse ya. Amén. ¿Verdad? Cuando Dios nos llama para hacernos responsables y Él ve nuestro anhelo de servirle, Él nos va a dar más. Porque la Biblia dice que al que tiene se le va a dar más. Sí, amén. Pero también dice que al que no tiene le será quitado aún lo que no tiene. Dios, ¿qué te estoy diciendo? Dios no siempre persistirá en que tú lo busques. Dios un día se cansará también y pondrá fin a todo el corazón berrinchudo. Amén. Y acomodado. Esto es todo, hermanos, pero es la palabra del Señor. Viene el día, hermanos. La Biblia nos habla de un fin del mundo. ¿Verdad? Entonces, es ahí donde tenemos que prestar atención. Que la vida no nos pertenece, sino que le pertenece a Dios y que en un momento vamos a ser cortados de la tierra. Amén. Y que vamos a ir a reposar eternamente al lugar donde hayamos destinado ir. Porque ahora el futuro de todos los que hemos sido llamados ya no depende de Dios. Ahora nuestro futuro depende de nosotros. Porque como hablamos en el principio, las bendiciones, las heredades que Dios nos muestra en la Escritura son a futuro. ¿Verdad? Santiago y Juan, la madre quería inmediatamente. Yo no sé si llevó papel o llevó sello diciéndole a Jesús, mira, sellame y firmame aquí para que ellos tengan allá su derecho. ¿Verdad? Jesús solo le dijo, no sabes lo que me estás pidiendo. ¿Por qué? Una petición lleva responsabilidad. Si tú eres de los que ya tienes peticiones en el reino de los cielos, hazte responsable y cúmplele a Dios. Porque tus bendiciones ya vienen. Gloria a Dios. Amén. Esa es la palabra que hoy dejo en tu corazón. Gracias. Porque tus bendiciones ya vienen. Gracias. Tus oraciones ya las recibió el Padre y las tiene allá. Por eso habla de responsabilidad. Gloria a Dios. Porque Dios no le va a dar a nadie a alguien que no vea que son responsables. Dios, Padre Santo, infinitas sus misericordias, no se compara con el Padre terrenal, pero se asemeja en la actitud, ¿verdad?
Tú teniendo una heredad no se la vas a dar a un hijo que no es responsable, ni a una hija que no es responsable. Tú vas a buscar la más responsable. Gloria a Dios. ¿Verdad que sí? La que más ha estado a tu lado, la que más te ha apoyado y te ha ayudado y te ha dicho, mamá, sigamos. Levántese, mamita, aquella que cuando no te ven se preocupa por ti y llega. Mamita, ahí estás. Aleluya. ¿Verdad que sí? No se la vas a dar a aquella que cada 7, cada 8 meses te visita aún viviendo a la par. No se la vas a dar a aquella que cuando te encuentra en el camino ni siquiera buenos días, buenas tardes, mamá te dice, casi te pasa llevando. No se lo vas a dar. ¿Por qué? Porque son irresponsables. No van a poder le sacar provecho a lo que tú te des. Aleluya. Así es Dios, ¿verdad? Por eso dice la Biblia que al que tiene se le dará más, hablando de espiritualmente con responsabilidades. El responsable va a tener más, pero el irresponsable va a perder lo que aún no ha entendido o no tiene todavía. ¿Verdad que sí? Jesús da una parábola, y termino con eso, Aleluya. de los 5 talentos. Dijo, y el reino de los cielos es semejante a un hombre que yéndose lejos dejó sus bienes a 5 de ellos. ¿Verdad? A uno dio 5, a otro dio 4, a otro dio 2 y a otro dio 1. Al pasar el tiempo, cuando regresó, el que había recibido más devolvió el doble. El que había recibido 5 devolvió 5, el que había recibido 4 recibió 4 y el 2 también. Pero el que recibió 1 dice que tuvo miedo. Cuando él lo llamó y le dijo, ¿me vas a dar lo que te di? Él dijo, no, lo que es tuyo te voy a dar porque tuve miedo y lo escondí. Porque sos un hombre que cosecha donde no sembraste, recoge donde no esparciste. Entonces yo le escondí, aquí está. Y Jesús dice, entonces el hombre llamó a sus consiervos y le dijo, atadle y échenlo a las tinieblas. Y ahí será el lloro y crujir de dientes. Y es ahí donde añade que al que tiene se le dará más. Porque el que tenía 5 le dio ese talento que él tenía. Quítenselo y désenlo al que tiene 5. Porque al que tiene se le dará más, pero el que no tiene le será quitado aún lo que no tiene. Hablando de, ¿sabe qué nos enseña esta parábola? Responsabilidad. Hubieron 4 responsables, pero 1 irresponsable. Aleluya. ¿Verdad que sí? Que nosotros en el ámbito espiritual seamos de los 4 responsables. Esforcémonos por eso. Y no vayamos a aparecer en el día de la cosecha como el irresponsable. Porque dice la Biblia que el irresponsable lo atará y lo echará a las tinieblas, y que ahí será el lloro y el crujir de dientes. Que el Señor bendiga tu vida y que esta palabra quede en tu corazón. Vamos a orar en esta hora, Padre. Y buen Dios que está en el cielo,